Reconocido jurista, investigador, político, académico y exministro colombiano, nacido el 7 de agosto de 1920 en Río Sucio, Caldas. Su producción literaria incluye más de 650 textos de diversos temas. De él se dice que fue el presidente que nunca tuvo Colombia. Habla la experiencia de Otto Morales Benítez. Bienvenido. Muchas gracias, Clara. Me alegra mucho estar con usted, que con su belleza siempre ilumina la televisión. Doctor Otto, usted nació en Río Sucio, en la tierra donde se hace la fiesta del diablo. Sí. Vivió allá parte de su infancia. Pues. ¿Qué marcó en su vida haber nacido allá? Para mí fue un factor muy importante. La provincia tiene una serie de valores especiales que influyen sobre la infancia de uno mucho. En primer lugar, uno en el pueblo es un personaje, no es una persona ausente o una persona desconocida como es aquí en la ciudad. Allá uno es centro también de emociones, de comentarios, etc. Y participa uno en toda la vida comunitaria. La vida comunitaria en los pueblos es parte de la vida de uno. Yo hice esa vida, trabajé mucho, estudié, formé grupos literarios y grupos políticos, fui muy activo toda la vida desde muy niño, ¿no? De suerte que entonces estaba en contacto con mucha gente, Además tuve un privilegio. En la oficina de mi papá, que era hombre de negocios, compraba café en 18 municipios y pieles y oro para exportar a Estados Unidos una parte y otra a Inglaterra, ¿no? Y los cueros se mandaban a Hamburgo, Alemania, para ser curtidos allá, etc. Todo eso me mantenía en ebullición, viendo a la gente, etc. En la oficina de mi papá había mucha acción pública por los negocios, por la acción política que él ejercía, porque pasaba mucha gente por allí. Y había un elemento esencial que me ayudó mucho a despertar la conciencia de problemas generales de la nación, etc., que era el arriero. El arriero llegaba, era un gran comunicador, todos los arrieros, personas que tenían una gran influencia en esa época, determinaban parte de la vida de la provincia, y a ellos les escuché grandes relatos de negocios, de política, de amor, de vida sexual. Ese fue mi destape. El despertar. De suerte que eran gentes además con mucho espíritu de comunicación. Todo eso me fue orientando, formando, despertando a una conciencia pública. En segundo lugar, el Carnaval de Río Sucio, que lo preside el diablo del carnaval, despierta mucha conciencia. Se organiza el carnaval y durante 6 meses hay cada 8 días, el día de mercado, hay lo que se llama el convite, que es que un orador en verso hace una invitación a que el alma de las personas se endiable. Si usted no tiene el alma endiablada, no entiende el carnaval. Si usted no tiene el alma endiablada, no entiende esa alegría popular que se extiende durante 4 días en forma extraordinaria. Esa alegría popular, doctor Otto, para brincarnos un poco en la historia, usted llega a Medellín, estudia en la Bolivariana, pero quiero unirlo de la alegría con sus columnas en El Colombiano y su característica y el debate y la importancia que usted tuvo precisamente por todo lo que escribía. Hay una cosa que fue importante también en mi vida. De Río Sucio, terminado los años que se podían estudiar en el colegio,
fui a la Universidad del Cauca, que era una universidad de una gran importancia, creada por Francisco de Paula Santander. Y allí tuvimos grupos intelectuales sumamente importantes. La vida, que ha sido muy generosa conmigo, me llevó a ser el director del periódico El Liberal, porque el director tuvo que venir a Bogotá y yo vivía en la misma casa que él vivía. Entonces me encargaron. Eso me llevó a una disciplina intelectual muy fuerte durante 6 meses. Yo estaba muy confundido, estaba asustado. Entonces busqué a don Carlos Simos, que era el jefe del Partido Liberal. Le dije, necesito consultarle los editoriales que voy a escribir. Me dijo, con el mayor gusto. Nos citamos todos los días a las 10 de la mañana y por ahí a los 5 o 6 días me dijo, no vuelva. Usted escribe con mucha claridad y con mucha sensatez. Si veo que comete algún error en los editoriales, yo lo llamo y lo amonesto. Tengo seguridad de que no va a pasar. Y en ese momento estaba pasando una cosa muy importante en las universidades. En Europa las universidades han entrado en un estudio grande de estudios sociales, antropología, economía, sociología, política, etcétera. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? ¿Ah? ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando del año 30 al año 34, que fue cuando estuve en Popayán. Entonces, entraron los estudios sociales a Popayán, entonces fue un momento sumamente importante de formación general. Participó en muchos concursos, en muchas reuniones, en muchas afanes especialmente en afanes liberales. El liberalismo tenía una organización de casas liberales muy importantes, donde iban cada 8 días grandes oradores. Los que tenían más audiencia en el Parlamento iban a explicar la reforma constitucional, la reforma agraria, las reformas sociales, lo que estaba pasando en la política internacional. Nosotros interveníamos en todo eso, estábamos atentos y además éramos profesores de los artesanos de Popayán. Yo daba historia. ¿Qué opina? ¿Qué cosa tan exagerada a esa edad, estando uno orientando en la historia de Colombia? Todo eso me enriqueció mucho, me ayudó a formar. Lo mismo que la lectura de los periódicos. En la oficina de mi papá, todos los días a las 5 de la tarde, había 3 o 4 personas que iban a leer el periódico y la gente llegaba. No había radio, no había televisión y llegaban muy pocos periódicos porque no había carreteras. Entonces la gente se sentaba a escuchar y a oír y eran momentos excepcionales de formación intelectual. En esa época en el tiempo había unas lecturas dominicanas excepcionales con parte del pensamiento internacional, parte del pensamiento nacional y quienes estaban principiando a espigar en la vida intelectual colombiana. Todo eso me ayudó, me empujó, me levantó el ánimo y además mi mamá era una gran lectora de poesía, nos leía poemas doña Luisa y tenía otra virtud, leía mucha novela y tenía una memoria excepcional, entonces nos repasaba los capítulos que estaba leyendo y todo eso nos despertaba grandes emociones intelectuales. No nos dábamos cuenta en ese momento, pero sentíamos una sacudida especial en nuestras vidas. Ese despertar de la conciencia de la que usted habla. Es el despertar de la conciencia, que es muy complicado. De Popayán fui a Medellín, como usted me recordaba, llegué a estudiar a la Universidad Bolivariana. El profesor de Derecho Constitucional
era el doctor Fernando Gómez Martínez, que era a la vez el director del Colombiano y dueño del Colombiano. Él me invitó a que escribiera. Yo llegué a tener allí una columna permanente que se llamó Vientos Contrarios. ¿Pero por qué era tan polémica esa columna? Era polémica porque estábamos en un momento de la formación intelectual en la cual discutíamos todas las cosas, enjuiciábamos a las gentes, teníamos vocación para ver los problemas internacionales. Entonces eso despertaba un gran interés y un gran entusiasmo intelectual. A la vez, el doctor Gómez Martínez me encargó de la edición del suplemento que creamos con Miguel Arbelá de Sarmiento, que también es escritor. El suplemento dominical. El suplemento literario del Colombiano, que le pusimos el nombre de Generación. Y fue una sacudida grande, porque nosotros buscamos despertar conciencia nuevas, apaciguar un poco el costumbrismo que estaba dominando la literatura antioqueña, y logramos lanzar grandes poetas a la circulación, gente nueva, mucha gente nueva que tenía vocación. Nosotros no exigíamos registro político de ninguna naturaleza, sino buena escritura. Buena escritura para decir buenas cosas. ¿Buenas cosas de qué? Del pensamiento. De suerte que eso fue excepcional. Lo dirigí durante 5 años y creamos desde luego una gran cantidad de amigos. Entre ellos, para comenzar, le señalo que el presidente Betancur fue uno de nuestros compañeros. A él le debemos muchas enseñanzas todos. Doctor Otto, en el próximo bloque lo invito para que hablemos de Bogotá, de política, de conflicto y de liberalismo. Con el mayor gusto. Estamos en Habla la Experiencia con Otto Morales Benítez. A la gente hay que pedirle que tenga sueños, que tenga ilusiones. La política es un gran despertar de la conciencia nacional hacia el futuro. Ese es el gran mandato del jefe político. Yo llegué a tener allí una columna permanente que se llamó Vientos Contrarios. ¿Pero por qué era tan polémica esa columna? Era polémica porque estábamos en un momento de la formación intelectual en la cual discutíamos todas las cosas. El primer libro de Otto Morales Benítez se llamó Estudios Críticos. Estudios Críticos, sí. ¿Qué contenido tenía esta publicación? Esa publicación acentuaba lo que ha sido ya mi vocación desde muy muchacho, la crítica literaria. Allí hay una gran cantidad de exámenes de poesía de Guillermo Valencia, de Germán Pardo García, de Jorge Artel, de Walt Whitman, ¿no? Etcétera, etcétera. Autores de aquí, autores extranjeros. Y entré también en una segunda parte de estudios sociales políticos, como referirme a José Carlos Mariátegui, que el jefe marxista del Perú, y hacer exaltaciones de grandes rumbos de lo que era la nacionalidad. Eso me preocupaba y entonces hice exámenes solo diciendo, de aquí tiene que desprenderse el valor de lo que es Colombia, qué valores tiene, qué lo impulsa, qué es lo que nos da carácter a cada uno de los colombianos. Ese fue mi primer libro. Debo declararle que ese libro me ayudó mucho en ello la que fue mi señora Livia Benítez Jiménez, una prima hermana mía, con la cual me encontré en Medellín y nos enamoramos. Fue elegante, muy bonita. ¿Y cómo hizo para superar el escándalo en Medellín de enamorarse de una prima hermana? Fue escándalo, me imagino. Fue escándalo, me imagino. No, fue aceptado y fue aceptado, ¿sí? Bien.
Hicimos una vida muy amable y ella me colaboró mucho intelectualmente. Tengo mucho que agradecerle. De suerte que fui avanzando, etcétera, ¿no? Y ese fue el primer libro que publiqué. Doctor Otto, usted se fue para Bogotá. ¿Cuál es la historia en que usted llegó a la Cámara y cerraron la Cámara? Yo me gradué en la Bolivariana el 2 de diciembre de 1944. Suerte que llegué a Manizales en el 45, donde ya vivía mi familia. Encontré un partido liberal dividido por dos disidencias sumamente fuertes de personas muy respetables dentro del partido. Y me buscó el directorio y me encargó de la jefatura liberal departamental, 42 municipios. Yo no conocía a nadie, no tenía contactos en la provincia, entonces me dediqué durante mucho tiempo a hacer recorridos formales, buscar las gentes, establecer contactos, despertar amistades y además en un momento sumamente complicado en el país, porque las campañas del doctor Laureano Gómez, que eran crueles, que arrasaban contra las instituciones y arrasaba también contra los personajes, habían llevado a una situación en la cual la gente buscaba crear mucho desorden en el país. La gente estaba muy asustada, entonces había que reflexionar muy fuertemente para que la gente no se desorientara en la vida política. Hice una campaña que fue muy hermosa, triunfante, ¿no? A estos dos jefes liberales tan importantes logré derrotarlos, los logré derrotar y quedé consagrado como un jefe liberal de alguna trayectoria, de algún dinamismo, y vine a la Cámara en ese momento, en un momento muy difícil nacionalmente. Aquí llegué y desde el primer momento entré a la Cámara. Fue una generación muy grande de personalidades liberales, jóvenes todas, Augusto Espinosa Valderrama, el doctor Virgilio Barco, el doctor de Medellín, el gran conductor y gran orientador, un hombre de gran versación intelectual, ¿no? Todo eso nos fue aglutinando, nos fue llevando a tener influencia en la vida política nacional. ¿Por qué liberal? Liberal por tradición. Mi padre era muy liberal, mi mamá era muy liberal. Río Sucio no era un pueblo liberal. Río Sucio era un pueblo de mayoría conservadora, pero nosotros éramos muy liberales. En la oficina de mi papá se desarrollaba mucho la política local de Río Sucio, que tenía conexiones con la política departamental, etc. Yo formé un grupo que se llamó la Guardia Roja en Río Sucio. Estudiábamos los manifiestos de la dirección liberal, que en esa época eran muy largos, porque era explicando lo que estaba pasando en el país y las propuestas legislativas, el contenido de cada propuesta legal. De suerte que todo eso nos lo aprendíamos, se lo repartíamos en grandes conferencias, creíamos nosotros, en los barrios y en las veredas del pueblo. De suerte que la acción política había sido permanente toda la vida. Usted habla, doctor Otto, de una rigurosidad, de un trabajo intelectual bastante arduo, mucho. de mucha lectura y también alrededor de la política. Sí, sí. ¿Cómo comparamos con la política de hoy en día? Primero, en esa época no había clientelismo. El clientelismo aparece después del Frente Nacional.
y lo condena Carlos Lleras Restrepo en su revista Nueva Frontera. Dice, esto va a dañar al partido. El orientador político debe ser un idealista, debe ser un hombre que busca ideas, debe tener contacto con la ideología del partido, debe buscar además orientar la acción política en servicio del país. El clientelismo eran unos tipos que manejaban gentes y si se iban a elegir, como no tenían nada para respetar, se encontraron con el fisco nacional y crearon desorden, cosa que no se ha corregido todavía. Eso ha sido malo para el país, malo para el liberalismo, malo para el conservatismo, malo para todos, porque eso desacredita la política, le quita fuerza y le quita sentido idealista, que es lo que debe orientar la vida política. ¿Por qué dicen que usted es el presidente que no tuvo Colombia y que debería haber tenido? Yo fui candidato 2 veces en forma muy generosa y me atendieron muy bien en todas partes. Tuve que hacer un gran esfuerzo para poder presentar todos los problemas del país, problemas agrarios, los problemas sociales, los problemas de desarrollo económico, etc. Le cuento que gocé esas épocas, las gocé porque además me trataron con mucha consideración. Lo demás son los comentarios de los colombianos que son muy generosos conmigo. ¿Qué es lo más duro de hacer campaña política, campaña electoral en Colombia? ¿Cómo? ¿Qué es lo más difícil de hacer campaña electoral en Colombia? Lo más difícil de hacer campaña es las distancias, y de un lado a otro, etcétera, para comprometer a la gente. A la gente hay que pedirle que tenga sueños, que tenga ilusiones. La política es un gran despertar de la conciencia nacional hacia el futuro. Ese es el gran mandato del jefe político. También dicen que usted es uno de los últimos verdaderos pensadores que tiene Colombia. Ese es otro gesto de generosidad. He trabajado mucho, realmente he trabajado mucho. He publicado hasta ahora 138 libros y tengo 45 inéditos y sigo trabajando. En este momento estoy escribiendo la biografía del doctor Eduardo Santos, que fue dueño del Tiempo y además presidente de la República del año 38 al año 42. Fue quien defendió los intereses de Colombia cuando la guerra con el Perú en la Sociedad de la Liga de las Naciones en Ginebra, donde la Liga de las Naciones dijo: lo que usted es poniendo, Santos, tiene toda la razón, la sentencia nos favoreció, no perdimos 1 milímetro de tierra, se nos reconoció todo. Y además, otra cosa, siempre ha habido conflictos entre el Ecuador, Perú, Colombia, el Brasil, por la región amazónica. Se creó en esa sentencia la conferencia de Río de Janeiro, que se cumplió y se serenaron los espíritus. Santos era un hombre de mucha conciencia civil, un internacionalista muy fuerte, y Salvador de Madariaga, el embajador español, hombre de mucha cultura, autor de muchos libros, dijo que realmente la actuación de Eduardo Santos en las ligas ha sido espectacular, por el idioma que empleaba, por el conocimiento jurídico, por la sabiduría en la presentación de los temas y por la delicadeza espiritual para no herir a ninguna nación ni a ninguna persona. Un verdadero diplomático. ¿Ah? Un verdadero diplomático. Sí, grande, un hombre grande. ¿Cómo fue su paso por el ministerio, por los ministerios? A mí me nombró ministro del Trabajo Alberto Lleras en el primer gobierno del Frente Nacional.